Hoy día vamos a desarrollar dentro del diplomado especializado en gestión pública el tema referido a las contrataciones con el Estado, gestión de las contrataciones del Estado. Hace mucho tiempo eh, denominaba gestión de las contrataciones porque en realidad pues nosotros no contratamos por contratar, nosotros contratamos para alcanzar metas y objetivos institucionales, ¿no? Ese es el objetivo que tiene el Estado a través de las diversas entidades de la administración pública, ¿no? Que tienen dentro de su ley de creación un objetivo, ¿no? Una razón de ser. ¿Ok? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta que como entidad pública se pretende alcanzar un objetivo que está muy relacionado pues con una población, ¿no? Por esa razón, nosotros aquí en esta primera lámina señalamos que el objetivo de las contrataciones está relacionado con lo que tiene que ver con la administración pública, en la medida que el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de sus habitantes, ¿no? ¿Y de dónde sale esto? De que el Estado tiene la obligación de satisfacer las necesidades de sus habitantes. Bueno, eso surge de diversos dispositivos legales. Uno de los principales sería la Constitución, ¿no? Si uno revisa la Constitución, va a encontrar pues que se prevé, ¿ok? Que eh, el Estado satisfaga las necesidades, porque lo dice así el artículo primero, cuando dice que la persona humana es el fin supremo del Estado, ¿no? Es el Estado y la sociedad responsable de garantizar su dignidad, ¿no? Es decir, una vida digna. Para que eso ocurra, ¿no? Tiene que tener acceso, pues, a servicios básicos: salud, educación, vivienda, salubridad, ¿no? Entre otros. Muy bien, entonces, si este es el principal objetivo del Estado, al satisfacer tales necesidades, garantiza la convivencia y la paz social. ¿En qué medida? En la medida, pues, que todos, siendo ciudadanos peruanos, ¿ok? Incluso no necesariamente siendo ciudadanos peruanos, ¿no? Viviendo acá en este país, ¿no? Porque las normas peruanas son así, ¿no? A diferencia probablemente de otras naciones en otras latitudes, acá puedes acceder, pues, a servicios como salud, educación, ¿ya? Con el hecho de ser residente, ¿no? Muy bien, pero en general diríamos, pues, ¿no? Todos los ciudadanos peruanos, en el lugar donde te encuentres, no solamente acá en Lima, sino en cualquier localidad, ¿no? En el territorio nacional, ¿ok? Entonces, el problema sería identificar cuáles son esas necesidades básicas que tiene la obligación el Estado de satisfacer, sobre todo al interior del país, ¿no? Porque la realidad que vivimos nosotros en las grandes ciudades, sobre todo en las ciudades costeras, ¿ok? Probablemente difiere de la realidad que se vive en ciudades que son altoandinas, ¿no? Que están en la sierra y otras que están en la selva. ¿Ok? Y eso es hablando solamente de ciudades, pero si habláramos de los centros poblados, ¿ok? También habría una diferencia entre las ciudades y las poblaciones al interior del país, ¿no? Entonces ahí tenemos también otro elemento que debemos tener en cuenta para poder atender la demanda de servicios que tienen determinadas poblaciones, ¿ya? Porque quienes tienen familia en el interior o son parte, ¿cierto?, de estas comunidades al interior del país. Yo he tenido la suerte de viajar por todo el país, conozco diversas regiones. Creo que lo único que me falta conocer es Madre de Dios, pero en general, por la experiencia de haber recorrido todo el país, eh, podemos ver que existe una realidad, ¿no? Que difiere de la que nosotros, los citadinos, por lo menos, ¿no? Que vivimos en ciudad, conocemos, ¿no? Porque muchas veces ocurre que nosotros podemos vivir en una ciudad y pretendemos, pues, que tal como es nuestra ciudad, es el resto del país, ¿no? Y eso no ocurre así. Me hace recordar a una ministra en alguna ocasión, ¿no? Que me decía: Miguel, todos tenemos que viajar, tenemos que conocer y todo lo demás. Y había tenido ella la suerte de ir a la provincia de Condorcanqui, por ejemplo, ¿no? La provincia de Condorcanqui. ¿Dónde está ubicada la provincia de Condorcanqui? Canqui está en la región Amazonas, ¿no? Y esa provincia, una provincia norteña, la selva, está camino, pues, a la frontera con Ecuador.
¿Qué la caracteriza? La predominancia de la población ahí es de la etnia Wajún, ¿no? Son etnias nativas. Y en alguna época yo incluso tenía información de que el 80% de la población carecía de agua potable, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, hace 3 años más o menos creo que fue, tuve la ocasión de conocer a un APU, o en todo caso, advertí la presencia de este APU con parte de los miembros de la comunidad Aguajún en Lima y me acerqué a preguntarle por este dato, ¿no? Y me dijo que en realidad no era así, ¿no? Que quizás el 1% tiene agua potable, pero y aún así, ¿no? Porque en realidad no hay plantas de tratamiento, ¿no? Y que la mayoría tiene agua o sea, no la mayoría, pero que hay algún sector de la población, sobre todo en la ciudad, que tiene agua entubada. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que se canaliza el agua a través de las tuberías a los domicilios, pero no necesariamente son o es agua que ha sido procesada, ¿no? Que ha sido eh, potabilizada, ¿ok? Entonces ahí me daba una muestra, pues, de que efectivamente no necesariamente incluso el hecho de que el agua llegue al domicilio quiere decir, pues, que es agua potable, puede ser agua entubada, sencillamente, que tienes la facilidad de tener el agua en tu domicilio, pero no necesariamente es agua potable, en consecuencia tienes, digamos que tomar o adoptar algunas medidas para poder consumir esa agua, ¿no? No la puedes consumir directamente. Muy bien, entonces ese es un escenario que les describo para un poco ilustrar la situación en la que probablemente se encuentran muchas poblaciones, ¿no? No sé si ustedes recordarán, ahora no es mucho, pero en alguna ocasión probablemente han visto noticias, ¿no? De algún lamentable suceso, pues, de intoxicación por comidas y eso, y que las poblaciones tenían, pues, que trasladarse, ¿no? Con sus enfermos, a otras localidades, porque en la localidad en la que se encontraban no había asistencia médica, ¿no? Quienes hemos viajado probablemente hemos visto en alguna ocasión ver a niños caminando. Yo he tenido digamos, esa experiencia y les preguntaba dónde van. Bueno, y me decían que iban a la escuela, ¿no? Está la escuela quisito nomás, ¿no? O sea, eran 2, 3, 4, 5 kilómetros, ¿no? Tenían que pasar una colina, un cerro o algo más todavía. Muy bien, igual también he visto así a mujeres que llevan a sus bebés ¿no? en la espalda y caminando pues por un sendero y les pregunto, ¿a dónde van? Y me dicen, no, voy a la posta médica. Y les pregunto por su centro poblado si no hay posta médica. Me dicen, no, no hay. Y tienen que ir al distrito, ¿no? Al cual pertenece su comunidad, por ejemplo. Entonces, esa es una situación que nos muestra cómo es la realidad dentro de nuestro territorio. Entonces, hay mucho por hacer. De la contratación pública, como decimos aquí en este segundo párrafo, es una herramienta proporcionada al Estado para cumplir con sus fines, ¿no? ¿Y cuáles son sus fines? Pues esto, ¿no? Brindar servicios básicos, ¿ok? Y es por medio entonces de ella que se logra acordar con un particular el suministro de un bien, la prestación de un servicio o la realización de una obra. Entonces, nosotros hemos tenido marcos normativos desde los años 80, ¿no? Anterior a los años 80 también se ha utilizado algún marco normativo, pero no tenía pues esta connotación, ¿no? De su aplicación de manera uniforme, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Por qué? Porque a partir del año 80, por ejemplo, se publica el Reglamento Único de Licitaciones y Contratos de Obras Públicas, ¿no? Con el Decreto Supremo 034 del año 80 de Vivienda y Construcción, ¿no? El RUCOP. En el año 85 se publica el RUA, el Reglamento Único de Adquisiciones, ¿no? Para Bienes y Servicios, ¿no? Y el REGAC, que es el Reglamento General de Actividades de Consultoría, se publica en el año 87, ¿no? A partir de estos años ya tenemos un marco normativo, ¿ok? Que regula la contratación en estos rubros, ¿no? En obras, en bienes, servicios y consultoría. Muy bien.
que es cómo se contrataba antes, ¿no? Entonces es una pregunta válida. Entonces, antes muchas entidades contrataban con marcos normativos que estaban regulados en el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no? Pero no tenían un nivel de especialización, ¿ya? Entonces, a partir de este marco normativo, en el año 98 se publica la primera ley de contratación del Estado, ¿no? Que es la ley 26850 y el decreto supremo 03998 PCM. Es nuestra primera ley de contratación del Estado. Y como muchas veces ha ocurrido, pues la normativa ha sufrido modificaciones, variaciones, y se publica en el año 2004 el texto único ordenado de la ley de contrataciones del Estado, con el decreto supremo 083 y con el 084 el texto único ordenado del reglamento de la ley de contratación del Estado. Yo he trabajado con este marco normativo, ¿no? Desde esa época, ¿ya? Y después de ello tuvimos la ley, y en esa época, perdón, el órgano rector en la contratación pública era el CONSUCODE, ¿no? A partir del decreto legislativo 1017 y su reglamento, el decreto supremo 184 del 2008, eh, se crea al organismo supervisor de las contrataciones del Estado, ¿no? Al OCE, ¿ok? Se crea Perú Compras y se da a facultades o atribuciones incluso al organismo supervisor para que pueda emitir algunas normas, ¿no? Que regulan la contratación, y es así que se dan las directivas del OCE. Una de las más importantes, creería yo, es la directiva que aprueba, por ejemplo, las bases estandarizadas, ¿no? Con estas bases estandarizadas, eh, empezamos a uniformizar criterios para poder contratar, digamos, mm, eh, con uniformidad, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Porque antes teníamos criterios muy arbitrarios, ¿ya? Es decir, cada uno pues hacía sus bases, ¿no? Yo lo recuerdo claramente porque yo también he elaborado bases, pues, ¿no? Y las bases, como no teníamos bases estandarizadas, pues cada uno hacía las bases a su criterio, ¿no? Y más o menos teníamos ahí, ¿no? Un cierto estándar, por decirlo de alguna manera, pero no había, pues, eh, un criterio que manejáramos todos de manera uniforme y que evitara principalmente algunos desaciertos, algunos desatinos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a veces se hacían exigencias que eran excesivas y limitaban la libre participación de los proveedores. Entonces, no había, digamos, la posibilidad, ¿no? De que se, digamos, tuviera una orientación, ¿no? Eso creo que es lo principal que ha aportado desde la creación del organismo supervisor de la contratación del Estado, es ese criterio orientador, ¿no? Y hoy en día es sumamente importante a través de las opiniones que emite el organismo supervisor, que tiene carácter interpretativo de la norma y nos guía en la forma correcta en la que vamos a interpretar y aplicar la normativa de contratación. Entonces, este decreto legislativo 1017 también sufrió modificaciones con la ley 29873 y el decreto supremo 138 en el año 2012, y así llegamos hasta julio del 2014 en la que se publica la ley 3225, la ley de contratación del Estado, pero cuyo reglamento se publicó casi un año y medio después, ¿ya? Tardó un poquito, que fue el decreto supremo 350-2015, casi a finales de 2015, por eso que entra en vigencia en enero del 2016, entra en vigencia la ley 3225, ley de contratación del Estado. Y aquí en la imagen yo lo tengo tarjado, ¿no? El decreto supremo 350, porque la ley, la 3225, sufrió modificaciones con el decreto legislativo 1341 y con el decreto legislativo 1444. Y el reglamento también sufrió modificaciones con el decreto supremo 056-2017, pero se dio un decreto supremo que es el 344, que lejos de modificar, lo que hace es eh, derogar al decreto supremo 350, ¿no? Es una situación un poco sui generis, por decirlo de alguna manera,
porque normalmente modificábamos la ley y el reglamento de manera simultánea, ¿no? Y si cambiábamos la ley, cambiábamos la ley y el reglamento. Pero en este caso cambió el reglamento solo. O se publica un nuevo reglamento, ¿no? El 344, y deroga al anterior y a sus modificatorios. Pero ese es un proceso, pues, digamos, de mejora continua, ¿ya? Está dentro de ese criterio de mejora continua porque encontramos, pues, que hay oportunidades para hacer las cosas mejor y entonces las regulamos, ¿no? Y eso es lo que ha venido ocurriendo, ¿no? Y ahí después se dieron otras modificatorias, como el Decreto Supremo 377, y después han habido otras modificatorias más. Pero ya ahora estamos a puertas de que entre en vigencia una nueva normativa de contratación del Estado, ¿no? Con la ley 32069, ¿no? Y su proyecto de reglamento que ha sido publicado, pero falta todavía que se promulgue, ¿no? Una vez que se promulgue, 90 días después, probablemente a mitad del año podamos tener una nueva normativa de contrataciones del Estado que regule la forma como nosotros contratamos los bienes, servicios, consultorías u obras.